Colombia y Venezuela, dos naciones hermanas unidas por la historia y la cultura, también comparten un camino marcado por la complejidad de sus políticas públicas y los desafíos que han enfrentado a lo largo de los años. Desde su independencia a principios del siglo XIX, ambos países han vivido épocas de estabilidad y turbulencia, dejando marcas imborrables en su desarrollo social y económico. Las luchas por la independencia fueron solo el comienzo de una serie de eventos que moldearían sus futuros. En este análisis, vamos a profundizar en la evolución de estas políticas, examinando sus aciertos, sus dificultades y las lecciones que podemos aprender para el futuro. Veremos cómo las decisiones políticas han influido en la vida cotidiana de sus ciudadanos. A lo largo del siglo XX, Colombia y Venezuela se enfrentaron a retos comunes: la lucha por la consolidación democrática, la búsqueda de la justicia social y la necesidad de superar la violencia política. Estos desafíos han sido una constante en la historia de ambos países. Colombia se vio afectada por un conflicto armado interno que ha dejado profundas heridas, afectando a generaciones enteras y complicando el desarrollo del país. Este conflicto ha sido uno de los más prolongados en la historia de América Latina, con impactos significativos en la sociedad colombiana. Mientras tanto, Venezuela experimentó un auge petrolero que, si bien trajo consigo una época de prosperidad, también preparó el terreno para una dependencia económica con consecuencias a largo plazo. La riqueza petrolera transformó la economía venezolana, pero también la hizo vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. Esta dependencia del petróleo ha sido un factor determinante en la crisis económica que enfrenta el país en la actualidad. A pesar de sus similitudes, Colombia y Venezuela han tomado caminos distintos en la construcción de sus estados. Las diferencias en sus modelos de desarrollo han llevado a resultados contrastantes en términos de bienestar social y económico. Colombia, con un modelo de desarrollo más orientado al mercado, ha logrado progresos significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad en las últimas décadas. Las reformas económicas y sociales han sido clave en este proceso. Venezuela, en cambio, adoptó un modelo socialista bajo el gobierno de Hugo Chávez, caracterizado por la nacionalización de industrias importantes y una fuerte inversión social. Este enfoque buscaba redistribuir la riqueza y mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Sin embargo, este modelo también ha generado controversia, especialmente en el contexto de la grave crisis económica y social que enfrenta el país actualmente. Las políticas de nacionalización y control estatal han sido objeto de intenso debate. En las siguientes secciones nos adentraremos en el análisis comparativo de las políticas públicas en Colombia y Venezuela, examinando sus diferentes enfoques y sus resultados a lo largo del tiempo. Analizaremos cómo estas políticas han impactado en la vida de sus ciudadanos y qué lecciones podemos extraer para el futuro. Este análisis nos permitirá entender mejor las complejidades y desafíos que enfrentan estas dos naciones hermanas en su búsqueda de un desarrollo sostenible y equitativo. El objetivo de este análisis comparativo no es solo entender el pasado, sino también iluminar el presente y el futuro de Colombia y Venezuela. Al analizar las políticas públicas que han implementado ambos países, buscamos identificar las claves de sus éxitos y fracasos, extrayendo lecciones importantes que puedan servir de guía para la toma de decisiones en el futuro. No se trata de un simple ejercicio académico, sino de un llamado a la reflexión y a la acción. Las políticas públicas tienen un impacto directo en la vida de las personas, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos comprometidos entender sus implicaciones y exigir que se implementen de manera justa y eficaz. El análisis comparativo nos permite ir más allá de las fronteras nacionales y aprender de las experiencias de otros países que enfrentan retos similares. Al contrastar los modelos de desarrollo de Colombia y Venezuela, podemos identificar buenas prácticas, así como errores que debemos evitar. Este ejercicio también nos ayuda a comprender mejor el contexto regional y global en el que se encuentran ambos países, y cómo las dinámicas geopolíticas y económicas internacionales influyen en sus políticas internas. En definitiva, buscamos contribuir a un debate informado y constructivo sobre cómo construir un futuro más justo y próspero para Colombia y Venezuela. Antes de adentrarnos en el análisis comparativo,
Es fundamental definir qué entendemos por políticas públicas. En palabras simples, las políticas públicas son el conjunto de acciones, decisiones y programas que lleva a cabo el Estado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Estas acciones pueden tomar diversas formas, desde la creación de leyes y regulaciones hasta la implementación de programas sociales y la inversión en infraestructura. El éxito de una política pública depende de varios factores, como su diseño, su implementación y la capacidad del Estado para hacerla cumplir. Existen diferentes modelos de implementación de políticas públicas, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Un modelo centralizado, por ejemplo, concentra el poder de decisión en el gobierno nacional, mientras que un modelo descentralizado otorga mayor autonomía a los gobiernos locales y regionales. También es importante considerar el grado de participación ciudadana en la toma de decisiones. Un modelo participativo busca involucrar a la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, mientras que un modelo más tradicional se basa en la toma de decisiones desde arriba hacia abajo. Sección 4. El camino de Colombia. Progreso social y los obstáculos del conflicto. Colombia, a lo largo de su historia reciente, ha experimentado una transformación notable en sus políticas públicas, adaptándose a los cambios y desafíos que han surgido con el tiempo. A pesar de los desafíos del conflicto armado interno, el país ha logrado avances significativos en áreas como la reducción de la pobreza, implementando programas sociales que han beneficiado a millones de colombianos. La mejora de la educación ha sido otro pilar fundamental, con inversiones en infraestructura escolar y capacitación docente que han elevado la calidad educativa. Además, la expansión del acceso a la salud ha permitido que más personas reciban atención médica adecuada, reduciendo las brechas en salud pública. Sin embargo, persisten retos importantes en materia de desigualdad, seguridad ciudadana y corrupción, que continúan afectando el desarrollo integral del país. Uno de los momentos más importantes en la evolución de las políticas públicas en Colombia fue la Constitución de 1991, que marcó un antes y un después en la historia del país. Esta nueva Carta Magna introdujo un marco institucional más democrático y participativo, permitiendo una mayor inclusión de diversos sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Reconociendo la diversidad étnica y cultural del país, la Constitución de 1991 promovió la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas. La Constitución de 1991 también sentó las bases para la descentralización del poder, otorgando mayor autonomía a los gobiernos locales y regionales en la gestión de sus propios asuntos, lo que ha permitido un desarrollo más equilibrado. En el ámbito económico, Colombia ha implementado políticas orientadas a la apertura comercial, buscando integrarse más al mercado global. La atracción de inversión extranjera ha sido clave para el crecimiento económico del país, generando empleo y desarrollo en diversas regiones. Esto ha contribuido al crecimiento económico del país en las últimas décadas, aunque aún hay mucho por hacer para asegurar que los beneficios lleguen a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, persisten desafíos en materia de trabajo informal, baja productividad y concentración de la riqueza, que limitan el potencial de desarrollo económico. El trabajo informal sigue siendo una realidad para muchos colombianos, lo que refleja la necesidad de políticas más inclusivas y efectivas. La concentración de la riqueza y la desigualdad económica son problemas que requieren atención urgente para lograr un desarrollo más equitativo. El conflicto armado interno ha sido un factor determinante en la configuración de las políticas públicas en Colombia, influyendo en la asignación de recursos y prioridades del Estado. Durante décadas, el Estado ha destinado importantes recursos a la lucha contra la guerrilla y otros grupos armados ilegales, buscando restablecer la paz y la seguridad. Si bien se han logrado avances en materia de seguridad, el conflicto ha tenido un alto costo humano y económico para el país, afectando a millones de colombianos. La mejora en la seguridad ha permitido un ambiente más propicio para el desarrollo, pero aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar una paz duradera. El conflicto ha dejado cicatrices profundas en la sociedad colombiana, y su resolución es esencial para el progreso social y económico del país. Sección 5. Venezuela. Dos épocas marcadas, de la prosperidad a la crisis.
La historia de las políticas públicas en Venezuela ha estado profundamente marcada por el petróleo, un recurso que ha sido tanto una bendición como una maldición para el país. El descubrimiento de grandes yacimientos petroleros a principios del siglo XX transformó la economía del país, convirtiéndolo en uno de los principales productores de crudo del mundo. Este auge petrolero trajo consigo una era de modernización y crecimiento económico sin precedentes. Durante la época dorada del petróleo, Venezuela vivió un periodo de prosperidad económica y se implementaron importantes programas sociales. La infraestructura del país se desarrolló rápidamente y Caracas se convirtió en una ciudad vibrante y moderna. Sin embargo, esta bonanza económica también tuvo su lado oscuro. La riqueza generada por el petróleo no se distribuyó equitativamente y muchas comunidades quedaron al margen del progreso. La dependencia del petróleo generó una economía poco diversa y vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. Cuando los precios del petróleo cayeron, la economía venezolana sufrió gravemente, exponiendo la fragilidad de su modelo económico. Además, la concentración de la riqueza en manos de una élite política y económica agravó las desigualdades sociales. Las disparidades entre ricos y pobres se hicieron más evidentes y la tensión social aumentó. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Chávez prometió una revolución que beneficiaría a los más desfavorecidos y cambiaría el rumbo del país. Chávez implementó un modelo socialista conocido como la Revolución Bolivariana, caracterizado por la nacionalización de industrias clave, una fuerte inversión social y un discurso antiimperialista. Sus políticas buscaban redistribuir la riqueza y empoderar a las clases populares. Si bien las políticas sociales del gobierno chavista lograron reducir la pobreza en sus primeros años, la economía venezolana comenzó a deteriorarse a partir de 2010, debido a una combinación de factores como la caída de los precios del petróleo, la mala gestión económica y la corrupción. La falta de diversificación económica y la dependencia del petróleo se hicieron más evidentes. La crisis económica y social que atraviesa Venezuela en la actualidad ha generado un éxodo masivo de venezolanos que han emigrado a países vecinos en busca de mejores condiciones de vida. Familias enteras han dejado atrás sus hogares, enfrentando grandes desafíos en su búsqueda de estabilidad. La crisis humanitaria en Venezuela es una tragedia sin precedentes en la región y representa un desafío enorme para la comunidad internacional. La ayuda humanitaria es crucial, pero se necesita una solución sostenible para resolver las profundas raíces de esta crisis.